Hola, este tema es el número 1 del módulo 4 y vamos a hablar de materiales metálicos, del acero en concreto. Los metales y las aleaciones son materiales que se han usado desde la antigüedad. De hecho, marcan la historia de la humanidad, conociéndose en los periodos como edad del bronce, edad del hierro. El hierro se usaba antiguamente, antes que el hierro, otros metales debido al alto punto de fusión del hierro, unos 1550 grados centígrados. El primer puente de arco que usó el hierro fundido fue el puente en Inglaterra sobre el río Severn, utilizando elementos reblonados de hierro forjado, también conocido como hierro pudelado, que no es hierro puro, sino que era un material de hierro, metal, sometido a un proceso industrial determinado que conseguía extraer las impurezas y añadirle una pequeña cantidad de carbono. Esa pequeña cantidad de carbono le hacía forjable y se podían construir así, se podían fabricar elementos principalmente planos mediante moldeo conformado a base de golpes con un martillo. También se construyó en 1887 la Torre Eiffel en la exposición de París por Alexander Gustave Eiffel, que tenía también estructuras reblonadas de acero. El hierro, la mayoría de los elementos de la naturaleza son metales. El hierro es el número atómico 26 y en esta diapositiva se ve en España el puente de Vizcaya de Alberto de Palacio sobre la ría del Nervión, que se construyó en 1893 y unía Portugalete y Guecho. Fue el primer puente transbordador que se fabricó en el mundo de estructura metálica. Parcialmente se destruyó en la Guerra Civil y luego se fue reconstruido. Es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los metales se dividen por su importancia en construcción en metales férricos o siderúrgicos y metales no férricos, en función de que contengan o no este metal. Los metales siderúrgicos puede ser lo que se conoce como hierro dulce, en el cual el contenido de carbono es muy pequeño y es un metal blando y maleable, que se puede forjar pero no templar y es muy susceptible a la corrosión. Los aceros tienen un contenido de carbono hasta un 2% y son aleaciones de hierro-carbono, material duro, dúctil, maleable, que admite forja y temple. Y luego, por último, las fundiciones dentro de los productos siderúrgicos tienen un contenido de carbono superior al 2 y hasta un 6,67%, son moldeables por moldeo, o sea, por un punto de fusión más bajo, y no admiten forja ni temple, con gran resistencia a la corrosión. Los metales no férricos se dividen por su densidad en función de, son ligeros como el aluminio y el magnesio o pesados como el cobre y sus aleaciones. El acero, por tanto, es un proceso siderúrgico, una aleación metálica de hierro y carbono, una solución sólida que forman un sistema y está obtenido a partir de una combinación de hierro y carbono, en el cual en esta solución sólida el carbono pasa a la red del hierro formando una solución sólida intersticial. Los procesos de fabricación del acero son una serie de procedimientos que consisten en extraer el metal a partir del mineral o bien otro proceso que a partir de chatarra y luego ajustar la composición química del contenido de carbono y de los aleantes. Posteriormente, una vez después del afino, viene la colada del acero, luego la laminación y se da así al producto una resistencia, una soldabilidad, una ductilidad, una serie de características que lo hacen apto para la construcción. Vamos a hablar aquí del acero de armar, que es el acero de armar hormigón, de formar el hormigón estructural. El hormigón es un material con una alta resistencia a compresión pero baja resistencia a tracción, por eso se arma con armaduras para realizar estructuras, elementos constructivos con una responsabilidad estructural. Ese acero con el que se arma el hormigón son armaduras laminadas en caliente que tienen una serie de corrugas o de nervaduras o resaltos para favorecer la adherencia entre los dos materiales. Uno de los problemas que tienen las estructuras de hormigón es la corrosión de las armaduras de acero. Los metales se encuentran en la naturaleza formando compuestos. Por lo tanto, el metal a través del proceso de corrosión retorna otra vez a su forma combinada formando óxidos, sulfuros
hidróxidos, carbonatos, que es como los metales se encuentran en un estado energético más bajo o más estables, en un estado más estable. Por lo tanto, la corrosión es el proceso mediante el cual se produce el tránsito del metal de su forma elemental a su forma combinada, cediendo electrones y formando otro compuesto con la pérdida de propiedades metálicas. La reacción básica de corrosión es la pérdida de electrones y convirtiéndose en catión. En función del mecanismo, la corrosión puede ser directa si opera a altas temperaturas o vía electroquímica, que es el mecanismo más habitual en construcción. La vía electroquímica supone la existencia de una reacción de oxidación anódica o cesión de electrones y otra de reducción catódica o captación de electrones y el trasvase de electrones a través del electrolito. Se forma como producto de corrosión el hidróxido de metal, que si hay más disponibilidad de oxígeno enseguida transitará a diferentes estados de oxidación, óxidos y estados de oxidación. En esta diapositiva se ve las consecuencias de la corrosión dentro de las armaduras de hormigón. Puede ser un ataque generalizado o un ataque por picaduras que provocan una talla, siendo más peligroso. El hormigón compacto de buena calidad, de adecuada dosificación y de un buen curado proporciona una buena protección al acero contra las armaduras. En la interfase acero-hormigón se forma una capa pasivante protectora que debido a la alta alcalinidad del hormigón y a la existencia de un potencial electroquímico adecuado. Por otro lado, el hormigón realiza una función de barrera que separa el metal en contacto directo con la atmósfera. En el estado pasivo, la corrosión del acero es insignificante. Si por alguna razón se pierde estas condiciones, se producirá la corrosión del hormigón. Los dos procesos por los cuales se pueden perder estas condiciones protectoras son la carbonatación del hormigón o el ataque de los iones cloruros u otros iones despasivantes. La carbonatación del hormigón ya se explicó en otro módulo y consiste en la reacción de la porlandita del hidróxido de calcio con el CO2, el dióxido de carbono del aire, para formar carbonato cálcico. Eso provoca una disminución del pH y se produce una corrosión generalizada. El ataque por iones cloruro consiste en que en zonas marítimas o en zonas con altas concentraciones de cloruro, como pueden provenir de las sales de deshielo, se produce la difusión del cloro en los poros del hormigón, que difunde hasta que alcanza las armaduras, rompe la capa pasiva y se produce una picadura, progresando así la corrosión. Para hacer las técnicas de caracterización de estos productos de corrosión o para investigar el material y el daño que se le ha hecho sobre estas barras, se procede a un corte y a una preparación metalográfica en unas resinas y así poniendo también, cubriéndolas con cobre, pues se pueden observar en el microscopio. Estas probetas, la corrosión, como hemos dicho, tiene tres efectos sobre las estructuras. Por un lado, el hormigón le produce manchas de los óxidos, desprendimientos, deslaminaciones, porque los productos, vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, como los productos de corrosión son muy voluminosos y al no tener el hormigón mucha resistencia a tracción, ejercen tensiones que lo fisuran y provocando estos desprendimientos. Sobre el acero se pierde ductilidad, se pierde sección, y sobre el sistema hormigón armado el ataque preferentemente sobre las corrugas o sobre las aletas hace que se pierda la adherencia, con lo cual al final se condiciona la durabilidad de las estructuras. En esta diapositiva se ve en relación al acero base, al hierro, cómo los productos de corrosión son mucho más voluminosos. Aquí se ve una micrografía en la cual los productos se han comido prácticamente el acero, y estos son procesos de corrosión acelerada en laboratorio para observar un poco las estructuras. Aquí en estas micrografías se ven los productos de corrosión con diferentes capas, diferentes naturalezas y en las cuales se ve también cómo se han agrietado y el avance de los mismos. Para las técnicas de observación en el microscopio de los óxidos o de los hidróxidos, una vez protegidos se ven las distintas morfologías, las distintas texturas de dichos hidróxidos, y por último, una vez eliminados estos productos de corrosión mediante descapado químico, también se pueden observar en microscopía electrónica de barrido
la morfología del ataque, en el cual se ve que es preferentemente los cambios de sección en las aletas y las corrugas, también cómo se producen fisuras en la superficie de la barra, en el perímetro superficial, afectando sobre todo a la zona de laminación en caliente, que se le ha producido una microestructura mucho más dura, perdiendo así ductilidad. También se ven estos ataques en forma de entalla que producen grietas, que son zonas de debilidad del propio acero.